semanas que hemos iniciado este año, pues hemos estado hablando acerca de lo importante que es avanzar, que es continuar, que es seguir en el camino del Señor, que es concluir esta carrera que está delante de nosotros. Para avanzar en la vida se necesita constancia, se necesita ser perseverantes. Nadie llega a la meta de un momento a otro, se necesita disciplina, se necesita tiempo, se necesita llevar un proceso. Pero sabes que así como es un proceso el avanzar, también es un proceso que alguien pierde el rumbo en su vida. No es de un momento a otro. Por lo general, esto sucede y depende mucho de las situaciones y de las decisiones que tomamos a diario. Y en algún momento nos damos cuenta que estamos extraviados, que estamos en el camino equivocado. Sabes que como hay pasos para avanzar y seguir adelante, también existen pasos que nos llevan al precipicio, a destruir nuestra vida y nos conducen por el camino equivocado. El escritor de segundo libro de Samuel, a través del profeta David, en el capítulo 11, a través del rey David, perdón, en el capítulo 11, nos habla acerca de estos pasos que nos conducen hacia el precipicio. El primer paso que yo veo en Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1, es no hacer lo que debo de hacer. Dice la palabra ahí en el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mira, cuando nosotros ponemos atención al texto bíblico, nos damos cuenta que dice que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, o sea, era una costumbre que los reyes salieran, que los reyes encabezaran el ejército para derrocar a sus enemigos. Y en ese tiempo dice que David se le hizo fácil no salir a la guerra, no hacer lo que debía hacer. Por lo tanto, envió a Joab a poder conquistar esta capital. Esta capital, Rabá, era la capital de los amonitas. Sabes, un año antes ellos ya habían sido derrotados y los pocos que quedaron se refugiaron en esta ciudad tras sus muros. Así que David decidió conquistar esta ciudad, pero decidió él no ir adelante, quedarse en Jerusalén. Posiblemente pensó que era una victoria muy fácil, pero lo llevó a la mayor derrota de su vida, a la mayor derrota de su vida. Algunos consideran que una mente desocupada es el taller de Satanás. Y algunos dicen que la ociosidad es la madre de todos los males. ¿Sabes? David tuvo que haber ido a la guerra, tuvo que haber ido a pelear, tuvo que encabezar esta encomienda, esta lucha, esta batalla. Pero cuando él no lo hizo, enfrentó la peor batalla de su vida y desafortunadamente la perdió. Segundo paso que yo puedo ver es descuidar mis hábitos espirituales. No solamente no hacer lo que debo de hacer, sino empiezo a descuidar mis hábitos espirituales. Mira, en la parte A del versículo 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Esto es muy interesante porque cuando las cosas funcionan, muchas veces nuestra vida se relaja, nuestros hábitos espirituales se relajan, no buscamos a Dios, no oramos, no leemos la Biblia, no asistimos a la iglesia. Muchas veces sucede eso, cuando las cosas funcionan. Pero sabes que David no era esa su costumbre. Había descuidado esos hábitos. Y dice la Biblia que al caer la tarde se levantó. O sea, David se levantó por la tarde de su cama, durmió hasta tarde. Sabes que cuando David estaba haciendo esto, había relajado, había bajado la guardia y no se puso alerta en cuanto al ataque del enemigo. Si hubiera entendido que él estaba en guerra, y no en una guerra física, sino en una guerra espiritual, hubiera puesto el mismo cuidado como en el campo de batalla.
hubiese buscado a Dios desde la madrugada, hubiese cantado, hubiese adorado, pero no fue así. Dice la Biblia que se levantó hasta tarde. Qué diferente es la actitud de David al encontrarse en el desierto perseguido por su hijo Absalón, buscando la ayuda de Dios. El Salmo 63:1 nos dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. O sea, en otras palabras, cuando David estaba en una situación de alerta, él se levantaba temprano, él buscaba al Señor, él adoraba al Señor, pero pensando que tenía todo ganado, que no necesitaba hacer un mayor esfuerzo, bajó la guardia, perdió esos hábitos espirituales. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestra vida las cosas funcionan bien y entonces dejamos que la vida continúe, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de congregarnos, dejamos de ir a las misiones, dejamos de ayudar a los demás? Y eso es un paso hacia el precipicio. Ese es un paso en la dirección contraria al propósito y a la voluntad de Dios, a correr la carrera, a ir adelante, a poner nuestros ojos en Jesús, al ver la meta que está delante de nosotros. Tercera cosa, no solamente no hace lo que debe hacer, no solamente descuida estos hábitos espirituales, sino el tercer paso es que guarda pensamientos pecaminosos en su corazón. Y también nosotros no debemos de guardar esos pensamientos pecaminosos. Dice en el versículo 2, parte B, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, podríamos pensar, bueno, la historia terminó ahí. La vio a esa mujer, sin duda era hermosa, sin duda pues se estaba bañando. Ahora, no es que tampoco que fuera exhibicionista esta mujer, sino que como el palacio estaba en alto, pues tenía el panorama de todo alrededor, ¿verdad? Tenía el panorama de todo alrededor. Mira, si en ese momento David hubiese llevado ese pensamiento cautivo a la obediencia a Dios, no hubiese pasado lo que pasó. Pero ¿sabes qué hizo? Guardó esta imagen en su mente y comenzó a tener fantasías con esta mujer. Tanto así que preguntó por ella. El versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Mujer de Urías, Eteo. O sea, en otras palabras le dicen, ¿sabes qué? Ella es Betsabé. Pero no solamente es Betsabé, sino además es esposa de uno de tus soldados, ¿Qué tan importante es, hermanos, que cuando nosotros tengamos alguna dificultad, alguna tentación, algún mal pensamiento de esta índole o de cualquiera que nos va a llevar a destruir, no lo guardemos en el corazón? Segunda de Corintios 10:5, parte B, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Martín Lutero dijo con respecto a los malos pensamientos, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos impedirles que hagan un nido sobre nuestras cabezas. Mira, no puedes impedir que llegue un mal pensamiento. Tal vez pasaste por la calle, viste algo que era indebido. No lo puedes evitar, pero es tu responsabilidad y era la responsabilidad de David no guardar ese pensamiento. Pero no solamente lo guardó, sino empezó a indagar y cómo es, y quién es, y cómo está, y cuál es su estado. ¿Sabes? Al final consumó el acto. No desechó esos pensamientos pecaminosos y abusó de su poder, de la lealtad de sus soldados y de la confianza de su pueblo. Dice el versículo 4, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió él con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Miren, hermanos, si nosotros no detenemos estos malos pensamientos, esos pensamientos se van a convertir en actos que nos van a avergonzar, en actos que van no van a glorificar a Dios.
Necesitamos desechar esos pensamientos equivocados, no guardar pensamientos pecaminosos en el corazón. Él los guardó, él vio a esa mujer y en vez de volverse, de buscar al Señor, se quedó eso en su mente y en su corazón. Paso número 4, tratar de cubrir mi pecado. Paso número 4, tratar de cubrir mi pecado. Dice el versículo 5 y 6, dice: y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Sabes? David había planeado que Urías viniera de la guerra. Tú sabes que estaban sitiando ahí a esta ciudad y le dice: mira, envíamelo a la guerra. ¿Y sabes qué? Lo que voy a hacer es que le voy a dar un presente para que vaya, para que lleve a su casa y duerma con su mujer. Y entonces va a dormir con su mujer y entonces ya no dirán que es de alguien más el hijo, sino que es el hijo de Urías. Pero sabes, no contaba con que Urías estaba preocupado, con que Urías era un hombre justo. Y entonces Urías le dice: no, yo no quiero bajar, yo no quiero descender, porque ¿cómo voy a estar yo así cuando el pueblo, cuando el capitán, cuando los soldados, mis compañeros están en guerra? ¿Cómo yo voy a ir a estar con mi esposa? No. Y dice que se quedó ahí con los guardias. Y al día siguiente le avisaron a David: oye, Urías no bajó a su casa. Y entonces dice que lo embriagó y que lo envió, pero de nuevo no volvió. 2 veces lo intentó, pero él no cedió. Entonces planeó algo perverso, y es que lo pusieran al frente de la batalla y que cuando estuviera lo más duro de la batalla lo dejaran para que él muriera. Mira, es muy clara la Biblia. Mucha gente trata de cubrir sus pecados. Trata de cubrir sus pecados de muchas maneras, culpando a otros, justificándolos del por qué yo lo estoy haciendo. Pero mira, la palabra es muy clara ahí en Proverbios 28:13 cuando dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Cuando no funcionó su plan para cubrir su pecado, lo trató de otra manera. ¿Sabes? Dice versículos 14 y 15: venida la mañana escribió David a Joab una carta, a la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Sabes? Cuando no se confiesa un pecado, se cometen otros pecados para tratar de ocultar lo malo que hacemos. Pero te digo algo, solamente se agrava o se empeoran las cosas. Ahora pareciera que el plan funcionó, porque envían a Urías y en lo recio de la batalla lo dejan y Urías muere. Pareciera que funcionó, pero no es así. Las cosas que ocultamos un día se conocerán. Y el tratar de esconderlas y hacer otras cosas para esconderlas solamente empeoran las cosas. Marcos capítulo 4 versículo 22 dice en la PDT: porque todo lo que está escondido se descubrirá, todo secreto saldrá a la luz. Imagínate lo que David hizo, marcó su vida, marcó su ministerio. Tú vas a Google y marcas al rey David, ¿no? Y cualquier artículo te habla acerca de él y te habla acerca de este acto de adulterio que lo hizo en oculto, ¿verdad? Así que no trates de cubrir tu pecado. Ese es otro paso que te llevará al precipicio. Quinto paso: justificar las faltas de otro. Justificar las faltas de otro. Dice versículo 22 al 24, dice que Joab, estando en la batalla, pues murieron hombres importantes para David, hombres valerosos para David. La estrategia que Joab hizo no fue la correcta, no fue la adecuada, y entonces le envía a decir,
en el versículo 22 al 24. Dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. ¿Sabes? Gente importante, porque David había enviado gente de confianza, y Joab se había equivocado, pero dice, y murió también tu siervo Urías, Eteo. Joab se había equivocado al acercarse al muro. Este error ya se había cometido por el pueblo del Señor. Por eso es que hablan acerca de Abimelec en el tiempo de los jueces. Cerca del muro es donde tuvieron las bajas de gente importante del ejército de David. Eso fue lo que sucedió. Por eso Joab le dice, si el rey se enoja, dile que su siervo Urías también ha muerto. Quinto paso, justificar las faltas de otro. Cuando David escucha esta noticia, ¿sabes qué hace? Versículo 25. David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque por la espada consume. Ahora uno, ahora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. En otras palabras, ¿sabes qué hace David? David justifica su pecado y justifica el pecado de otro. Porque eso es lo que hace cuando tú no reconoces tu pecado, cuando tú escondes tu pecado. Lo que sucede es que vas a esconder y justificar el pecado de los demás. ¿Sabes que tú no puedes disciplinar a alguien cuando tienes culpa? Tú no puedes ayudar a alguien a salir del hoyo cuando tú estás en el hoyo con él. Y es lo que pasa con el rey David. No te preocupes, ahora mueren unos, después mueren otros, pues todos nos vamos a morir. Joab se había equivocado y era el momento en el que David podía hacerlo, pero no lo hizo, porque David no había confesado su pecado. Sexto paso y último, disimula. O disimular como si no pasara nada. Disimular como si no pasara nada. Dice el versículo 26 y 27 parte A. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Sabes? Pareciera hasta este punto de la historia que no pasó nada. Mira qué bueno David, qué misericordioso el rey, que toma a esta mujer y entonces la hace su mujer y le da a luz un hijo. Y pareciera que todo está bien. Pero ¿qué crees? Dios conoce la verdad, Dios no ha apartado su mirada de nosotros. Y dice ahí que Dios está mirando y nada se esconde de sus ojos. Dice la parte B del versículo 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios lo estaba viendo y ¿sabes qué? Dios en el siguiente capítulo envía al profeta Natán a reprender a David. Estos 6 pasos llevaron a David al precipicio, no hacer lo que debía hacer, descuidar sus hábitos espirituales, guardar pensamientos pecaminosos en su corazón, tratar de cubrir sus pecados, justificar las faltas o los pecados de otros y disimular como si no pasara nada. Terminó pagando. Te voy a decir algo, aunque la Biblia enseña que David fue perdonado, el Salmo 32, el Salmo 51 nos habla acerca del arrepentimiento de David. David no volvió a ser el mismo. David no volvió a ser el mismo. Su ministerio a partir de este punto no volvió a ser el mismo. ¿Sabes? Queremos avanzar hacia adelante, pero también quiero decirte que hay estos pasos que nos llevan en sentido contrario
y pueden ser que caigamos al precipicio. Volvámonos al Señor, hagamos lo que tenemos que hacer. No descuides tus hábitos espirituales. Si hay pensamientos que vienen a tu mente, deséchalos. Si son contrarios a Dios, si pecaste, confiésalos. Hay perdón para aquel que confiesa sus pecados. No justifiques las faltas de los demás. Y por último, cuando está pasando algo, no disimules, sino afróntalo y enfréntalo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este mensaje. Te pido, Padre, que a través de tu Hijo Jesucristo nos perdones, nos ayudes y permitas, Padre Celestial, que nosotros no vayamos hacia el precipicio. Que nosotros, Padre, podamos caminar contigo, caminar esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en tu Hijo Jesucristo. Y que si en algún momento nos desviamos nuestra mirada o empezamos a caminar hacia otro lado, tú nos llames con esos lazos de amor y nos vuelvas a poner en el camino correcto. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos y de la gente que está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén.